hablaremos hoy de Fanny Osborne, la musa de Robert Louis Stevenson, extraordinario escritor que es amigo de este programa, pero más que nada hablaremos de su musa, porque aquí en este ciclo nos gusta creer que los autores necesitan de una musa, que a veces la mujer indicada, la mujer amada, puede no darle las rimas adecuadas, pero sí insuflar en su alma el estado de ánimo más adecuado para encontrar esas mismas rimas. Yo creo en eso, lo creo poéticamente, a veces lo creo racionalmente y algunas tardes lo creo psicológicamente. Así que hablaremos entonces de Robert Stevenson y de Fanny Osborne, que fue novia de Stevenson. Empezaremos hablando de ella, y casi pondremos el centro en la musa, no tanto en Stevenson. Fanny nació en 1840 en la costa este de los Estados Unidos. Era hija de un granjero, es un buen comienzo para una canción. Era hija de un granjero. Bueno, después te pone cualquier cosa. Y después la sigue, cuidándose la rima. Era morena, de ojos negros, tenía el pelo ondulado, medía 1,5 metros. Era medio... Se terminaba pronto. Un poco petiza, sí. No para nuestro gusto quizá, pero para el gusto que impera en estos tiempos. Gustos con los cuales uno no siempre coincide. Hay gente que cuando ve a una mujer alta ya dice que es linda, en vez de decir que es alta. A veces son altas y lindas, ciertamente. Bueno, Fanny no era alta. Robert Stevenson era hijo único, saben ustedes, de un ingeniero rico de Edimburgo. Stevenson también un hombre no muy corpulento, que sufría de gravísimos problemas de salud, ya desde el nacimiento, ¿no? Fiebres gástricas, reumas, bronquitis, oftalmias, que lo dejaban medio ciego durante largas temporadas, y además era tuberculoso. Sacando estos inconvenientes no tenía nada. En sus mejores momentos llegó a pesar 50 kilos, con el freno y la montura, como dice Jorge Vidal. Padecía alucinaciones auditivas, como algunos oyentes, y sus nervios eran tan frágiles que parece que se ponía a llorar por cualquier cosa. Bueno, ya lo que tenía no era cualquier cosa. Sí, ¿no? claro, ya arrancamos de arriba. En cuanto a sus alucinaciones auditivas, se cuenta por ahí que unos hombrecitos serviciales de color pardo, llamados justamente brownies, a los que Stevenson no solo oía, sino que los veía, son los que le dictaron en una duermevela el argumento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esas son alucinaciones verdaderamente, y no a uno que le pareció que se había cruzado con el cuñado en el baño. Parece que cuando Robert soñaba o se mantenía somnoliento, los brownies le sugerían temas fantásticos. En cuanto a Fanny, parece que era una mujer extraña. Se había casado a los 16 años con un tipo llamado Sam Osborne. Era un abogado aventurero, dice aquí, por más que se supone que los abogados son hombres de leyes y de litigios, pero este abogado llamado Sam Osborne había marchado a buscar fortuna en el oeste americano y se llevó a la mina. Y ahí compró otra mina, pero esta de plata, en las montañas de Nevada. En aquel lugar parece que solamente vivían 57 mujeres blancas y había 4.000 hombres, que por cierto estaban un poco desesperados, como ocurre en algunos bailes que hay por ahí. Fanny, en aquel asentamiento, fumaba sin parar, jugaba a los naipes, tenía una gran habilidad para manejarlos, y llevaba al cinto una enorme pistola con la que era capaz de volarle la cabeza a una serpiente a 10 metros. La mina de plata resultó ser un fracaso, así como todas las empresas que acometió el marido de Fanny, el tal Sam Osborne. Ella lo aguantó, sin embargo, durante 20 años. Cuidó de él y también de los 3 hijos que tuvieron. Plantó huertos en la mitad del desierto, fabricó los muebles de la casa, consiguió hacer de aquel lugar espantoso de Nevada un sitio habitable, y además tuvo tiempo para leer y para instruirse. Allá por el año 1874,
Fanny ya no lo aguantaba más a Sam, que se paseaba sin ningún pudor junto a sus amantes. Es decir, que además de ser abogado, aventurero y minero fracasado, tenía amantes el tal Sam. Se mudaron cerca de San Francisco y tenían una hija de 16 años llamada Belle. Y esta hija la mandaron a estudiar dibujo en la Academia de Bellas Artes de San Francisco. Y Fanny, la madre, decidió estudiar con la hija. Después de haber ido a Nevada, aquel lugar inhóspito, después de haber sembrado nabos en el desierto, después de haber construido sus muebles con sus propias manos, se fue a estudiar Bellas Artes con la hija a San Francisco, y dice el cronista ingenuamente, eso cambió su vida. Bueno, sí, qué sé yo si eso cambia su vida, o si primero cambia uno su vida y después se va a estudiar Bellas Artes a San Francisco, nunca lo sabremos. Si ese peinado es el que cambió tu vida, o si el cambio de tu vida fue el que te dispuso a hacerte ese peinado o rolón. Sí. Tiempo más tarde, Fanny y su hija, que estaban muy entusiasmadas con el estudio de las Bellas Artes, le fueron a plantear a Sam que habían pensado en ir a estudiar pintura a Europa. Y fueron. No solo se fueron Fanny y su hija Belle, sino que llevaron a los otros dos chicos del matrimonio, lo dejaron a Sam solo. Y se fueron a París a estudiar Bellas Artes, con lo cual se nos instala una sospecha. Tan malo no sería ese Sam, ya que los mandó a sus tres hijos y a la mujer a estudiar Bellas Artes a París. Y no en este tiempo, cuando cualquier desgraciado va a París, sino en un tiempo donde había que tener mucha tela para mandar a la mujer y a los hijos a estudiar Bellas Artes. Sin embargo, ha quedado claro que Sam es el malo de esta narración. Sí. Tanto es así que se suponía que les iba a mandar dinero desde los Estados Unidos, pero no les mandó nada. ¿Qué les dije? Era malo nomás. El caso es que aquel primer año en París, de Fanny y sus tres hijos fue terrible. Vivían en la miseria, pasaban hambre y frío, al menos cuando hacía frío. Claro, en verano no. Belle asistía a la academia todos los días, pero Fanny tuvo que dejar, porque estaba sin dinero, sin comida. Uno de los chicos se enfermó y murió tras una agonía espantosa. Y en Francia es donde Fanny conoce finalmente a Stevenson, porque ya estarían preguntando todos ustedes, ¿no? Mucho Fanny, mucho Sam Osborne, pero ¿qué pasa con el pobre Stevenson? Bueno, aquí está. Lo conoció en un pueblito francés llamado Cré. Ahí veraneaban muchos artistas bohemios. Y Fanny y Belle eran las únicas pintoras mujeres que había por allí. Y un día caminando por un parque, Stevenson se encontró con Fanny, que parece que estaba pintando el paisaje, y Stevenson vio al pasar que la muchacha no se había incluido en el cuadro, como es lógico, salvo que uno sea Velázquez. Pero en general, cuando uno pinta un cuadro no se pone uno. Sin embargo, Stevenson le recomendó por lo bajo que no privara a la naturaleza de la hermosura que ella misma detentaba, etc. Le hizo verse. Bueno, dijo cosas ingeniosas porque era Stevenson. No fue, le dijo, linda la petiza. Y después de todo es lo mismo. Sí. El caso es que Stevenson se enamoró al instante, pero a Fanny le llevó unos cuantos meses enamorarse de él. Ella tenía 36 años y él tenía 25, pero no tenía buen aspecto, ¿no? Estaba muy flaco, parecía un tipo raro, pero cuando se ponía a hablar, ahí más o menos cambiaba la situación. Volvieron a encontrarse al verano siguiente y se hicieron amantes. Vamos a... Sí. En los comienzos del romance, Stevenson escribió un ensayo titulado Del nacimiento del amor, justamente porque había sentido nacer en él el amor. No parece una buena política para el ensayista, ¿no? Escribir justamente sobre lo que le acaba de suceder. Hay que decir que Fanny sabía que su relación con Stevenson era una locura. Él tenía 11 años menos que ella, estaba muy enfermo, no tenía plata. Era hijo de una familia acaudalada, pero tenían corto de víveres. Ella tenía 2 hijos que mantener aún, y además Sam le había mandado un ultimátum. Sam Osborne, el marido. Volvé o se arma. Y Fanny optó por lo que podríamos llamar sensatez, ¿no? Y volvió con su marido. Volvió en agosto de 1878. Pero en julio de 1879, desesperada, le mandó un telegrama a Stevenson. Cuando Stevenson recibió el telegrama,
tenía 27 años y según dice parecía un tipo de 60. Estaba destruido por su pésima salud, pero a pesar de todo decidió viajar a los Estados Unidos para ir a buscar a su amada. Claro, no tenía un mango para viajar y el padre no le dio, y además le prohibió que fuera, y lo desheredó. Stevenson recurrió a sus amigos, ninguno lo ayudó, porque todos temían que el viaje lo perjudicara. Al fin escribió algunos artículos periodísticos y con esa guita viajó a los Estados Unidos. Realmente no tenía para comer, tardó 23 días en llegar a Monterrey, donde estaba Fanny, 12 en barco y 11 en tren. Había perdido 8 kilos, que es mucho perder para uno que ya tenía poco, ¿no? Tenía sarna y estaba fatalmente tuberculoso el pobre Stevenson. Sam recibió de su mujer la petición de divorcio, puso muchas trabas, y entonces mientras Sam no le daba el divorcio, Fanny y Stevenson tuvieron que permanecer separados, sin verse durante los meses que duró el proceso. Para no preocupar a su amante, Stevenson no le contó en la terrible situación en que se encontraba, es decir, que no tenía un mango. Lo cierto es que en 2 ocasiones estuvo a punto de morir de hambre, de inanición. La primera fue rescatado por unos vaqueros que lo encontraron delirando en medio del desierto, y la segunda lo salvó su casero, que tiró abajo la puerta porque hacía 4 días que no lo veía. En enero de 1880, Fanny consiguió el divorcio. Stevenson pesaba 40 kilos, se estaba muriendo, no podía hablar. Fanny bajaba a los mataderos y conseguía tazones de sangre que le hacía beber, y no le dejó solo ni un minuto. Envió un cable a los padres de Robert, quienes enviaron algún dinero finalmente. Con esa guita se casaron, aunque todos pensaron que el novio iba a morir inmediatamente. Tanto es así que el regalo de bodas del abogado de Fanny fue una urna funeraria. No le tenían fe. Que la disfrute con salud. Al final se fueron a Europa, y de esta época, de esta primera época en Europa, data el odio que todos sintieron por Fanny, porque ella era una enfermera muy celosa y obligaba a los visitantes de Stevenson a mostrar sus pañuelos, no dejaba pasar a nadie que estuviera atacado por el más mínimo resfrío, y pese a estar en ese estado, Stevenson escribió, por esos tiempos, La Isla del Tesoro y la obra ya mentada, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y los libros tuvieron un enorme éxito y lo consagraron enseguida como uno de los escritores más famosos del mundo. Fanny parece que había criticado la primera versión del Dr. Jekyll. Le dijo a Stevenson que era una obra carente de profundidad alegórica, y fue ella quien le sugirió que reforzara la dualidad del personaje. Stevenson primero se enojó, tiró la novela al fuego y después la escribió de nuevo, esta vez siguiendo los consejos literarios de Fanny. Borges dice que esta, que finalmente parece una novela policial, debió tener, cuando salió, un efecto que ha perdido ya. Sí, claro. Que es el siguiente: el hecho de que los dos tipos son el mismo no se sabe en el libro, hasta por la mitad, no sé si hasta el final, pero sí por la mitad, ¿no? Eso debió tener un efecto de sorpresa formidable en los lectores. ¿Cómo, amiga? Eran el mismo tipo. Ahora uno empieza a leerlo sabiendo ya que... Y Borges decía también que la película tenía ese defecto, que enseguida sabías que era el mismo tipo, y lo sabías porque era el mismo actor. Porque era Spencer Tracy, ¿no? Un poco más despeinado. Y él decía que el director tendría que haber puesto a 2 actores distintos para hacer uno a Mr. Hyde y otro a Jekyll. Bueno, cuando terminaron el libro y ganaron algún mango, Fanny alquiló una goleta, una embarcación, ¿no? Decidió viajar por las mares del sur, y Stevenson estaba tan enfermo que cuando subió a la nave, el capitán creyó que no aguantaría vivo ni una semana. Pero el barco y el calor tropical hicieron milagros. A Stevenson se le fueron las hemorragias. Visitaron las Islas Marquesas, las Islas Gilbert, trataron con el rey Calaqui de Hawái y con el cacique Tembinoc, cuyos guerreros parece que anclaban sus canoas con máquinas de coser Singer. Bueno, navegaron por muchísimos archipiélagos remotos, cada tanto iban a Australia, iban a Sydney,
y parece que allí a Stevenson le volvían las hemorragias. Entonces comprendieron que lo suyo estaba en los archipiélagos y decidieron no volver a Europa. Hay que hacer la aclaración de que Sydney no queda en Europa, pero parece que ellos creían que sí. Así fue como compraron 130 hectáreas de selva en Samoa, que en aquel tiempo estaban baratísimas. Haber comprado, Mactas, 130 hectáreas de selva en Samoa, hoy seríamos ricos los 5. Exactamente. Usted, Rolón, yo, Fanny y Stevenson. Fanny limpió el terreno, levantó una casa, construyó una canalización que los abastecía de agua corriente, y aquel paraíso fue llamado Bailima. Sin embargo, cuando terminó las tareas, Fanny cayó en una crisis mental. Se puso medio loca de tanto esfuerzo. Ya para entonces Stevenson no la consultaba literariamente, claro, si estaba loca. El escritor había hecho suya la causa de los independentistas de Samoa, empezó a publicar en The Times terribles cartas de denuncia al imperialismo americano y británico. Esa postura era compartida por Fanny, pero ella temía que descuidara su talento literario el hombre, y entonces Robert empezó a tratarla de campesina ignorante. Y Fanny enloqueció. Imagínense, a mí cuando me tratan de campesino ignorante, enloquezco, especialmente si quien lo hace es Robert Stevenson y si estamos en la isla de Samoa. Bueno, Fanny enloqueció, no comía, no se movía, no hablaba. ¿Será locura o...? Stevenson se aterró, se dio cuenta del asunto. Bueno, cualquiera se da cuenta de que la mujer que vive con uno no come, no se mueve y no habla. Sí, no hay que ser Stevenson. Claro. La cuidó entonces con paciencia y ella volvió a cierta normalidad. Los últimos tiempos de su convivencia tuvieron que ver con la guerra de los indígenas. Los samoanos le llamaban a Stevenson Tusitala, que quiere decir el que cuenta historias. Tusitala quiere decir el que cuenta historias. No debe querer decir eso, pero le habrán hecho creer a él. Le habrán hecho creer. Queda lindo. Tusitala debía querer decir, qué sé yo, Leguizamo, porque era muy pequeño este. Bueno, los samoanos fueron derrotados por los ingleses y los jefes fueron encerrados en una prisión de un lugar llamado Apia. Stevenson y Fanny les llevaban comida y les daban asistencia médica. Cuando fueron liberados, un año más tarde, los nativos que se habían opuesto al imperialismo británico construyeron como regalo al escritor un camino a través de la selva hasta Bailima, la residencia, que fue terminado en octubre de 1894, y a ese camino le llamaron Ruta de la Gratitud. Un mes y medio más tarde, Stevenson se levantó temprano y se pasó toda la mañana escribiendo. De repente, dio un grito, se llevó las manos a la cabeza, se desplomó sobre el suelo y murió una hora después. Tenía 44 años, fue enterrado por sus queridos samoanos en lo alto de un monte que había por ahí, y para llegar hasta allí los nativos tuvieron que trabajar toda la noche abriendo un camino a machetazo limpio. Qué ocurrencia, ¿no? La tumba solo dice Tusitala, el que cuenta historias o Leguizamo. Años después, en 1915, enterraron allí la ceniza de Fanny, es decir, tuvieron la precaución de esperar a que muriese. Sí. Y esta es la historia de Fanny Osborne, la musa, nada menos, que de Robert Louis Stevenson. ¿Quiere leer algo de Stevenson? Léase La Isla del Tesoro, léase Jekyll and Hyde, o léase El Señor de Ballantrae. ¿Nunca vieron la película esa? Son dos hermanos que se tienen mucha bronca, que uno es malo y el otro bueno. Bueno, ese lo escribió Stevenson también. Y escribió cuentos y ensayos. El Club de los Suicidas es un cuento estupendo. ¿Cómo se llamaba ese, El demonio de la botella? ¿Cuál? El diablo en la botella también. Es un cuentazo. Bueno. No es raro, ¿no, Alejandro, que digo, a un hombre con la salud que él tenía, con la debilidad que él tenía, hubiera pensado en una historia de cómo uno podía hacerse más fuerte, más... Digamos, estoy pensando en este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, encontrar un aspecto más masculino, más fuerte y más
sano, digamos, aunque él lo trabajó muy bien por el lado de... Se le fue a la locura, en realidad, el fuerte. Sí, claro. Pero digo, se ve que... A mí me parece que esa es una novela, que es una idea estupenda. La idea es extraordinaria, sí. Muy... Bueno, tan bien escrita. ¿Será cierto que se la dictaron los Brownies? No, para mí no. No, está un poco loco el hombre. Pero déjeme dedicar esto a los vaqueros que lo encontraron en el camino y lo salvaron. En el desierto, sí. En el desierto. O a los samoanos. A los samoanos sobre todo porque nos gusta la gente agradecida. Porque soy agradecido, pobre gallo Batará. Sí, y teniendo en cuenta el lío que Sam hizo para poder dejar libre a su mujer, aquellos que dejan irse fácilmente a las personas que ya no los aman. Ah, está muy bien. Es terrible para quien no ama estar encerrado en el capricho o en la angustia. Por eso el que ama verdaderamente siempre tiende puente de plata al enemigo que huye y a la mujer que lo quiere dejar. Me encanta. Muchas veces se van juntos.